Bueno, pues gracias por estar aquí en esta segunda plática de este semestre de Divulgae. Como saben, somos un grupo cuya única intención es tratar de dirigir a los estudiantes de licenciatura hacia investigación en gravedad, teorización y altas energías. Esta plática es una que combina ambos elementos, gravedad y altas energías, y sin embargo en gran parte de esta plática voy a dar solamente elementos introductorios, y solamente en la segunda mitad podrán ustedes apreciar un poquito dónde está la combinación y por qué es que me interesa este tipo de cuestiones acerca de la teoría de cuerdas. Dado que está repleto el auditorio, imagino que la mayoría de ustedes ya han escuchado de qué se trata, y a lo mejor lo único que buscan aclarar en esta conferencia es más o menos cómo entrarle a este tipo de temática para poder realmente llegar a hacer investigación al final de su carrera. Entonces voy a tratar de convencerlos de que no es tan difícil, pero hay cosas que definitivamente tenemos que aprender antes, y algunas de esas cosas que se tienen que aprender antes están expuestas aquí, en este sitio. Este sitio es el sitio del grupo de gravitación y altas energías, al cual invito a que visiten, por favor, todos los que puedan y quieran, entren a este sitio. Si tienen dudas, comentarios, incluso sobre las charlas que me pareció tremendamente mala, pues pónganlo ahí para que intentemos hacer nuestro esfuerzo por mejorar. Estas son las personas que actualmente estamos integrando este grupo. Conocen a varios de ellos porque están aquí en la facultad. Por ejemplo, estas 5 personas son de aquí de la facultad. Ángel, yo creo que también lo conocen, pero vemos también otras personas, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Nucleares y del Instituto de Física, Ciencias Nucleares otra vez, y todas estas personas están haciendo temas de investigación relativos a lo que les voy a presentar hoy, o un poquito cercanos al menos. Las pláticas de este semestre que habíamos pensado fueron primeramente la de campos, que impartió Alberto Ricosa, le llamó El Mundo de Gelatina o algo por el estilo, 17 de septiembre, ya sucedió. El día de hoy es sobre la teoría de cuerdas, y el 11 de noviembre tendremos una plática bastante más técnica acerca de las matemáticas que son necesarias para tratar de llegar a algunas conclusiones serias en este campo. Otra vez los invito a que visiten todos los anuncios, porque a lo mejor estas fechas van a cambiar otra vez por los espacios o qué sé yo. Visítenlo, por favor. Y ahora sí, quiero empezar simplemente con la frase con la que siempre comienzo. Realmente mucho de lo que está haciéndose aquí es imaginación. Ayer estaba escuchando, no sé, una conferencia de algún científico talentoso, uno que ganó el premio Nobel, y básicamente lo que le preguntaban es cómo es posible que la ciencia evolucione, y lo único que contestó es con imaginación. En realidad es como el arte, le echamos un poquito de pensamiento y luego un poquito de conocimiento, pero creo que el 80% de todo lo que se hace en la ciencia, y particularmente en este campo, es mucho de imaginar por dónde se iría la ciencia para tratar de abatir algunas de las preguntas abiertas que tenemos. Y una de esas preguntas que tenemos es: ¿de qué está hecho el universo? Entonces, desde Demócrito, incluso antes de Demócrito, en la Babilonia del siglo XVIII a.C., las personas estaban haciendo ya esas preguntas y pensaban que estos 4 elementos lo eran todo: aire, agua, fuego y tierra, y que con eso podían describir absolutamente todo. Pasaron por Aristóteles y llegaron hasta la Edad Media, por allá de 1600. Todavía las personas decían: sí, con estos 4 elementos ya lo armamos. Parece tonto, pero en realidad estamos hablando de cómo evoluciona el pensamiento de las personas. No le podíamos exigir más a estas personas de Babilonia, que en realidad no podían tener acceso a un microscopio, por ejemplo, para saber de qué estaban compuestas algunas de las cosas. Sin embargo, incluso en la Grecia, a pesar de que existía aquella idea, había personas que, bueno, se ve medio agresivo, pero bueno, estas personas no más. Entonces, la materia que encontraríamos al final de cuentas serían átomos. Eso es lo que nos dice Demócrito, y estos átomos serían indestructibles e indivisibles, y el espacio que hubiera entre ellos sería vacío, y finalmente tendríamos que contarlos todos y veríamos que hay una infinidad de ellos. Cada cosa que hay en la naturaleza, cada estrella, cada cosa que hay, cada humano, cada animal, tiene distintos átomos. Eso pensaba Demócrito, y tienen estos átomos distintas formas y distintos tamaños, pero él imaginaba posible hacer una especie de clasificación de estos átomos. Es increíble que haya ocurrido esto hace más de
2.400 años, y que, bueno, apenas hace unos 200 o algo así, es que llegamos a la conclusión de que tenía razón. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Con el experimento, ¿verdad? De este señor que está aquí, medio chistosón, es Lavoisier, el papá de la química. Entonces, este señor en realidad no le convencía tanto lo que estaban haciendo sus compañeros alquimistas, a pesar de que él mismo en algún momento se consideraba alquimista, pero él era experimental. Entonces, él podría comprobar que sus ideas, alquimistas o no, eran correctas o falsas por el experimento, y eso fue realmente lo primero que llegó finalmente a entender de qué estaba hecha la materia. Y finalmente hoy sabemos que esta es la tabla periódica de elementos, que toda la materia está compuesta de estos elementos, al menos eso creemos. Cuando yo estaba en estas aulas, yo conocía solamente el elemento 104, así es que quién sabe hasta cuál llegaremos para cuando ustedes tengan ya no mi edad, sino la edad de sus abuelos. En realidad, quién sabe cuántos elementos hay. Muchos de los que están aquí abajo, a partir de como por aquí, son prácticamente creados por el ser humano. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan existido en algún momento de la historia del cosmos. Probablemente todos estos han estado ahí presentes y han tenido su influencia en la evolución de lo que observamos. Pero esa no fue la primera tabla periódica, ¿verdad? La primera tabla periódica, la que le debemos a Mendeleev, es esta, y notamos que no tenemos tantos elementos como ahora se ven. Es una tabla periódica, y por lo que quise escribirla es porque este es el conocimiento de 1869, bastante útil, bastante amplio, pero incompleto. ¿Sí? Y tenemos que recordar eso mucho, por lo que les voy a decir más adelante. Esta es la primera tabla periódica de la que tenemos noticias, y esta es la que hoy manejamos todos desde la secundaria, y que nos creemos que existen todos estos elementos para hacer cochinaditas en el laboratorio de química. Y las personas se pusieron a observar toda la materia, se pusieron a darle nombre a todos los distintos átomos, como ustedes ya vieron, pero finalmente se dieron cuenta que todos ellos tenían tres cosas en común. Estaban compuestos a su vez de neutrones, protones y electrones. Y que con estos tres bichos que están aquí, representados como caniquitas, podían realmente representar toda la composición de la materia. Ya no necesitaban esa tabla periódica con 120 elementos, solo necesitan a estos tres, o al menos eso es lo que creía la gente. El problema fue que algunas personas, entre ellos Victor Franz Hess, se subieron a algunos globos y se pusieron a observar qué es lo que había allá arriba, y vieron que llovían algunas partículas cargadas eléctricamente, y que cuando atravesaban la atmósfera de estas partículas provocaban estos chubascos de otras partículas nuevas que no son protones, neutrones ni electrones, son otras cosas que no sabían de dónde venían. De hecho, hoy en día no estamos completamente seguros de si vienen de los núcleos de las galaxias activas, si vienen de agujeros negros, si vienen del Sol, todos los que observamos, no sabemos. Lo que notamos es que hay el mismo flujo en el día y en la noche, no solamente pueden venir del Sol. Vemos que vienen de todas las direcciones de la misma forma, entonces no vienen de un punto particular en el cosmos. ¿De dónde vienen? No lo sabemos, porque además como están cargadas y hay campos magnéticos por todas partes, son desviadas. Entonces, tenemos la fortuna de que hoy en día hay muchos experimentos que tratan de saber, de identificar de dónde vienen estas cosas, pero ahora estamos hablando de 1911, perdón. Ahí no sabían, ¿verdad? Estaban lloviendo estas partículas y no sabían qué eran, entonces se pusieron a darles nombres. Le dieron este nombre. No, es cierto, es que esta es la influencia de los rayos cósmicos, como se llaman. Entonces, antes de darle nombre a las partículas, primero identificaron los superpoderes que les dan a las personas. Y después notaron que las partículas asociadas a esos superpoderes tenían nombres raros como sigma más, delta más, por acá hay una lambda menos, etc. Hay un montón de partículas, y aquí solo quise dibujar más o menos cuál era la confusión que tenían las personas a principios del siglo XX, por allá de 1920. Las personas estaban con este zoológico de partículas y no sabían qué hacer con él. ¿Cómo podían acomodarlo?
Entonces, ya en 1920 las personas habían concebido que se podían clasificar todas las partículas por medio de ciertas características especiales. Por ejemplo, su momento angular, el spin, su carga eléctrica, ¿por qué no? Su masa, también. Y finalmente, quizá también por su tiempo de vida. Algunas partículas, de hecho la mayoría de esas que detectaban, tendían a deshacerse, desbaratarse en fracciones infinitesimales de segundo. No sabían por qué. Entonces simplemente se pusieron a acomodarlas en ciertas tablitas, como esas tablas periódicas, y dijeron, pues yo creo que con esto ya la hicimos. Pero a las personas del siglo XX, de hecho desde antes, pero particularmente en el siglo XX, se les dio muy bien identificar ciertas relaciones de simetría que les permitían relacionar una partícula aparentemente que no tenía nada que ver con otra directamente por medio de una estructura interna. Entonces se pusieron a observar, por ejemplo, estas partículas que están ahí y notaron que si ellos concebían la idea de que estaban formadas de otras partículas más fundamentales, partículas elementales que llamaremos quarks, podían clasificar a absolutamente todas las partículas dentro de un mismo esquema. Entonces todas estas partículas compuestas de quarks, que son las que están acá arriba, déjenme ponerlas otra vez. Tenemos el neutrón, el protón, el pión, el kaón, todas estas están compuestas de los mismos quarks y noten que cambian de color, pero que siempre tenemos la combinación rojo, verde y azul, salvo en estos casos en donde hay pares de quarks. Estos deben ser quarks, antiquarks. En fin, se hicieron una estructura en la cabeza a partir de los quarks que les permitían estructurar a todas esas partículas que aparecían en el zoológico, salvo estas que no le veían razón para que estuvieran compuestas de nada. Entonces a estos bichos les terminaron llamando los leptones, porque en griego significa algo así como partículas ligeras, y a estas otras les terminaron llamando hadrones, porque significan partículas pesadas o algo por el estilo. Entonces estas partículas son en efecto más pesadas que estas. Los electrones los conocemos porque circulan en los cables, pero estos señores que están acá con la letra mu, que les llamamos muones, eran solamente conocidos porque llovían del cielo, y de hecho en este momento nos están atravesando simplemente porque se les da la gana llover a través de estos chubascos que les presenté. A su vez están compuestos de ciertas partículas más elementales que llamamos, por ejemplo, protones y neutrones en el núcleo, y electrones orbitando. No sé si así se imaginan ustedes un átomo, pero me imagino que los que ya tomaron cuántica se lo imaginan muchísimo más feo. En realidad es bastante más feo que este atomito que está aquí, ¿verdad? Esta es la versión para no asustar a los niños de secundaria, pero porque la otra sí que está fea. Pero bueno, tenemos estas partículas que entendemos bien. Los núcleos, protones y neutrones ya lo dijimos, y los protones y neutrones a su vez están compuestos de estos quarks que curiosamente tienen que aparecer forzosamente en tres variedades, que aquí desafortunadamente no aparecen, pero deben ser rojo, verde y azul, por ejemplo, para que se combinen de manera adecuada y puedan dar lugar a un protón o a un neutrón estables. Las personas siguieron laborando en esta clasificación, en esta estructura, y finalmente dijeron, es que con estos quarks que acabo de decir, y solamente eran estos, los decimos de la primera generación, los quarks más ligeros, sí que puedo formar protones y neutrones, y por supuesto entonces todo lo que está a mi alrededor. Pero todas las demás partículas que estaban lloviendo, no puedo entenderlas solamente en términos de estos dos quarks. Necesito más. Necesito unos quarks extraños, unos espectadores, unos verdaderos, unos hermosos. Es que no sé cómo traducir bottom y top, pero bueno, al principio se les llama very top y truth. Entonces, por eso es que decimos que esta es la verdad y esta es la belleza. Y resulta que no solamente existía esa partícula, el electrón, danzando por los cables eléctricos, sino que llovía el muón, como ya se los comenté, pero adicionalmente en esos rayos cósmicos también a veces caen estas partículas bastante más pesadas que llamamos partículas tau, y con eso podríamos vivir nada más. O sea, con estas partículas que están aquí podríamos vivir contentos, salvo, dice Enrico Fermi, que a veces
tenemos que tomar en cuenta también que hay energía que falta en tus sumas de todas las partículas que te están lloviendo, sumas la energía que capturas y dices, no, aquí como que me falta cierta energía que provenía de algún otro lugar, que se debe ir en algunas otras partículas, en unas partículas que se llaman neutrinos. Su nombre dice que Enrico Fermi era italiano, ¿verdad? Porque él pensaba que era un neutrón, que era un neutrón chiquito, ¿verdad? Chiquitito. Entonces por eso le terminó llamando neutrino. Y a estos señores se les dijo en ese tiempo, eran los señores que pertenecían a todas las partículas que nos rodean, y con esos deberíamos estar felices, de ciertas partículas mediadoras de esta fuerza. Y esa partícula que concibieron ya a mediados del siglo XX, le terminaron llamando fotón. Todos sabemos que Planck y Einstein le llamaban simplemente corpúsculo, pero hoy a todos esos corpúsculos de luz les llamamos simplemente fotón, y que estos fotones no solamente eran responsables de mediar las interacciones electromagnéticas, sino que también eran responsables de la visión, de lo que nosotros apreciamos, de nuestra óptica, de todo lo que habíamos aprendido desde el siglo XVIII, Young y todos los demás. Estaba codificado en estas partículas que tenían un comportamiento simultáneo como partícula y como onda. Cosa que, bueno, los que ya tomaron cuántica todavía se preguntan, ¿en serio esto no puede ser? Pero los experimentos nos dicen que sí, que tiene que ser que estas partículas, estos fotones, se comporten a la vez cuánticamente como partículas y como ondas. Entonces, muchas personas se pusieron a pensar si no sería posible que no solamente los fotones fueran los que se comportaban como partículas y ondas en las interacciones electromagnéticas, sino que todas las otras partículas también, que se comportaran como partículas y ondas simultáneamente. Eso finalmente fue realmente codificado en la mecánica cuántica, pero todavía tenía que irse más profundamente para entender en realidad cómo funcionaban estas dos características en términos de las partículas que hemos clasificado hasta este momento. Pero bueno, no es la única fuerza que sienten las partículas que enumerar. Hay otras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza débil. La fuerza débil es una fuerza subatómica, es una fuerza nuclear, y solamente ocurre a distancias bastante pequeñas, como las del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno, o sea, del protón. Y aquí lo que estoy poniendo es una de las interacciones características de la fuerza débil, que nos hace pensar que esta fuerza débil en realidad es una fuerza bastante destructiva y a la que le tenemos que tener bastante miedo. Pensemos por qué. Nuestros átomos, nuestros núcleos están compuestos particularmente de neutrones, entre otras cosas, y resulta que dice la interacción débil que los neutrones, por alguna razón, deciden cambiar algún quark, este es un quark down, un quark abajo, deciden cambiar de abajo hacia arriba por alguna razón que tiene que ver con la fuerza débil, escupiendo una partícula adicional. Esta partícula adicional que escupen lo llamamos mediador de interacciones débiles, es un bosón W cargado negativamente, lo escupe, y ahora lo que observamos es que este neutrón se transformó, ya no tiene la misma cantidad de quarks, entonces este bicho que está aquí tiene que ser otra cosa. Ahorita vamos a ver qué es. Tiene que ser otra cosa, y adicionalmente escupió un bosón mediador de la interacción débil W. Y resulta que este W no puede vivir para siempre. Es una partícula tremendamente masiva, y por ser tremendamente masiva es bastante inestable. Como es inestable, simplemente se desbarata emitiendo otras partículas bastante más estables. En este caso, se desbarata emitiendo un electrón y un neutrino. De hecho, aquí hay una barrita, es un antineutrino, y esos electrones y neutrinos salen volando, y lo que queda, decía, ya no es el neutrón que teníamos originalmente, sino que ahora es un protón. ¿Pero qué pasó en esta transición por culpa de las interacciones débiles? Pues que uno de los neutrones de, por ejemplo, uranio, se transformó en un protón, por supuesto, ya no de uranio, ya es otro elemento. Los elementos cambiaron y salieron volando con cierta energía bastante grande, un electrón, lo que llamamos un rayo beta, y un antineutrino que va a desbaratar lo que se le atraviese en su camino, por ejemplo nosotros, nuestro ADN, lo que sea.
Entonces tenemos que tener cuidado con esta fuerza débil. Es tan interesante esta fuerza débil que, a pesar de lo que diga Alberto, es la responsable de que tengamos luz solar, es la responsable de que haya vida en este planeta. Lo que inicia toda esta cadena de reacciones que finalmente nos da un proceso de fusión sostenido que origina toda la energía que nos llega a nosotros y la cual consumimos todo el tiempo, es ni más ni menos que lo que les acabo de enseñar, el decaimiento beta. Pero no es la única fuerza todavía, tenemos electromagnetismo, fuerza débil, tenemos también la fuerza fuerte. Esta fuerza fuerte, noten, aquí puse los quarks rojo, verde y azul, intercambiando cositas, no sé si lo ven, pero como que se escupen cosas ahí mientras están volando. Eso que se están escupiendo es lo que origina las interacciones que los mantiene unidos, que mantiene a un protón, por ejemplo, indesbaratable, ¿sí? El protón no se desbarata, el neutrón sí, por culpa de la fuerza débil, ¿verdad? Pero el protón no, ese sigue estando en todos nuestros átomos y se quedará así hasta donde sabemos por siempre. De hecho, las personas que acaban de ganar el premio Nobel en física, lo que estaban buscando es si ese protón podía deshacerse o no, y lo que encontraron es que no, y además encontraron a esos neutrinos, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia. Lo importante es que estos señores, estos quarks que están viviendo en un protón, por ejemplo, se estaban escupiendo cosas, y esas cosas que se estaban escupiendo eran mediadores de las interacciones que les permiten a dos protones, por ejemplo, en algún núcleo, estar juntos a pesar de la repulsión electromagnética. Entonces, esas partículas, mediadores de las interacciones fuertes, por falta de imaginación, les vamos a llamar pegotones, o gluones, como les llaman en inglés. Y entonces esos pegotones son los que se estaban escupiendo por aquí, estos quarks dentro del protón, y los cuales también se escupen los protones cuando están dentro de un núcleo un poco más estructurado. Ahora, lo que vieron, no sé si se notó mucho, porque creo que ahí esos rayitos están volando, y lo que hacen es cambiarle el color a los quarks, como que se cambian de color mientras se escupen esas cosas. Entonces resulta que esos gluones, para poder ocasionar ese efecto, tienen que tener color también, o sea, tienen que poder transferir ese color, y a veces les gusta simplemente vivir solitos en el vacío y formar pelotas de gluones, que les llamamos así, pelotas de gluones. Y esas pelotas de gluones, que sí deben existir por ahí, podrían ser responsables de muchas de las cosas que observamos en la naturaleza también, pero que todavía no entendemos. Hay preguntas por ahí. Entonces les decía, tenemos un esquema de partículas elementales, de leptones y quarks, de partículas mediadoras de las interacciones, aquí dice W, hay otra mediadora de la interacción débil que también se llama Z, pero no me importa. Este es el fotón, y este es el gluón. Entonces tenemos ya aquí todas las partículas que les acabo de enumerar, y esto lo podríamos colocar como en una especie de esquema parecido al que tenía Mendeleev al principio de 1869, de partículas elementales que formaban toda la estructura del universo. Salvo por un detalle, si solo consideramos estas partículas que están aquí, ninguna tiene derecho a tener masa. Entonces necesitamos agregarle un ingrediente adicional, que es el que finalmente se le agregó en 1964, que es la partícula de Higgs. Pero antes de ir hacia allá, déjenme poner esta tabla periódica de las partículas elementales, que está aquí, otra vez. Estos son los leptones, estos son los quarks, estos son los mediadores de las interacciones fundamentales, débil, electromagnetismo y fuerte, de todas las fuerzas fundamentales que conocemos, salvo una, ¿verdad? Ahorita vemos cuál. Y adicionalmente tenemos a la partícula de Higgs, que parece que es muy importante, según nos dijeron en el 2012, porque es responsable de que todos estos señores tengan masas. Pero ¿cómo ocurre eso de que tengan masas estas partículas? Y para eso tengo que decir otra vez, preguntar, ¿de qué está hecho nuestro universo? Entonces los que vinieron el 17 de septiembre a la plática de Alberto ya saben que todo el universo está hecho de gelatinas, pero los que no vinieron, pues les digo, están hechos de gelatinas, listo. No, asociando a cada una de las partículas fundamentales hay un campo.
y este campo llena cada uno de los puntos del espacio y tiempo, tal y como lo hace en el campo eléctrico y magnético, a los cuales ustedes están bastante bien familiarizados. El punto es que cada una de estas partículas convive en el espacio y cuánticamente hablando se encuentra simultáneamente en todas partes al mismo tiempo, todos los campos. Tenemos, decíamos, electrones, muones, tau, quarks, todas estas partículas, cada una de ellas tiene un campo y cada uno de estos campos llena absolutamente todo el espacio y tiempo, formando gelatinas que viven superpuestas una sobre otra. Yo les estaba hablando de partículas, no de estos bichos, pero tengo que hablarles de estos bichos porque cuánticamente hablando las partículas no son partículas, son también ondas. O sea, no son ni partículas ni ondas, sino las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos tratar de conciliar estas dos imágenes con cosas tan pequeñas como las escalas en las cuales se presentan los efectos cuánticos, que además se mueven cercanos a la velocidad de la luz? ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente si concebimos la idea de estos campos asociados a cada una de estas partículas. Y más aún, asociados a cada una de estas gelatinas, le podemos picar, por ejemplo, todo lo hemos hecho, miren cómo, no, bueno, si le picamos a esta gelatina, sabemos que va a empezar a temblar. Sabemos que va a empezar a temblar y si lo consideráramos clásicamente, sabríamos que lo que estamos haciendo es propagar una onda clásica en esta gelatina que se mueve en alguna dirección y se propaga, se dispersa, etc. ¿Verdad? Eso lo sabemos, nos lo podemos imaginar y lo hemos experimentado también nosotros. Pues justamente eso también ocurre con las partículas en estas gelatinas que llamamos campos asociados a cada una de las partículas. Y resulta que estas onditas que se están moviendo, se están propagando en alguna dirección dentro de esta gelatina, son precisamente las perturbaciones responsables de que veamos partículas moviéndose aquí, en el espacio y tiempo. Son responsables de las partículas que nos componen. O sea, las partículas que los componen a ustedes no son otras cosas sino onditas que se están moviendo en una gelatina que vive en todo el universo, en todos los tiempos, desde el pasado hasta que se acabe nuestro universo, si es que se acaba. Esa es la idea de campos, esa es la idea que seguramente Alberto sí puede transmitir mucho mejor que yo, pero que es esencial para entender lo que sigue, para entender cómo funciona esta partícula de Higgs que da masas. Decía, las partículas son simplemente onditas que se mueven en cierta dirección, perturbaciones a ese campo cuántico, perturbaciones que se desplazan en la gelatina de la cual está compuesta todo nuestro universo, o las gelatinas de las cuales está compuesto todo nuestro universo. Pero cada gelatina tiene una partícula, ¿verdad? Ahora, yo lo que les decía es que el Higgs es responsable de que todas las partículas tengan masa. Entonces les voy a pedir que se imaginen que cada una de estas perturbaciones de las partículas que he enumerado, salvo el Higgs, se las imaginen como pelotitas por un momento, como pelotitas pero revestidas de forma diferente. Una está vestida con algodón, otra está vestida con plástico, otra con micra, otra con lo que sea. Todas están vestidas con un material distinto. Y entonces estas partículas, que son las perturbaciones de sus campos respectivos, van a viajar en medio de las otras gelatinas. Por ejemplo, en medio de la gelatina del Higgs. Esta gelatina que está aquí es la gelatina del Higgs. Y este caballero que está aquí es, por ejemplo, un quark up, que compone también los protones, o un electrón. Entonces, si fuera un electrón, me lo voy a imaginar como vestido de plástico, porque atraviesa aquí esta gelatina y no se impregna de ese líquido gelatinoso asociado al Higgs y por lo tanto tiene poca masa. Pero si dijera que es el quark up, que es más masivo que el electrón, entonces me lo tendría que imaginar como, por ejemplo, revestido de algodón. Y si está revestido de algodón y atraviesa esta gelatina del Higgs, entonces se impregna del Higgs porque así le gusta interactuar con el Higgs y se vuelve más pesado. Y hay otras partículas bastante más pesadas, por ejemplo, el ultimísimo de los quarks que fue descubierto en 1994, el top debería estar recubierto con lana, algodón y todo lo que capture toda esta gelatina porque es el más pesado. ¿Sí? Entonces, si me lo imagino así, ya sé cómo funciona el mecanismo que le da masa a todas las partículas, combinando las dos esencias
de las partículas, ¿verdad? La propiedad ondulatoria que requiere esta gelatina, que requiere este campo, y la propiedad como partícula que es revestida por alguna cuestión de algún material como este caballero. Ese revestimiento de algún material, en términos concretos, matemáticamente hablando, se llama acoplamiento. El acoplamiento que tiene una partícula con el campo de Higgs es el revestimiento de cada una de estas. Bueno, les estoy platicando una historia de partículas elementales y ya se me fue la mitad de la plática. Entonces, solamente me falta un detalle para culminar esta... Ah, sí, eso. Es que esto fue muy importante en el 2012, ¿verdad? Construyeron una maquinota, 27 kilómetros de diámetro, no sé cuántos metros de profundidad, etc. Y noten, aquí hay personas, y estas personas, con muchos otros miles de ingenieros y físicos, construyeron este armatoste gigantesco. Y lo único que querían hacer ellos es descubrir si el Higgs estaba ahí en medio, ¿verdad? Porque asociado a esta gelatina de Higgs, también había una partícula, ¿verdad? Y lo que querían ellos encontrar era la partícula asociada a esta gelatina de Higgs. Y un día, un buen día, por allá, sí es la independencia gringa, ¿no? El día de la independencia gringa de 2012, se encontraron al señor Higgs por ahí, y entonces le dieron el premio Nobel, ¿verdad? Bueno, sabemos bien que en realidad pasó muchísimo más para que este señor se pudiera ganar 50 años después de su descubrimiento el premio Nobel, o de su conjetura de hecho, en la que lo único que hizo él fue añadir una particulita a la tabla periódica de partículas elementales de la naturaleza, ¿verdad? Es lo único que hizo, y le dieron el premio Nobel por eso. Bueno, lo hizo hace 50 años. Pero hay un problema en todo esto. Qué bonito, es una teoría súper predictiva, es una teoría realmente poderosa en términos cuantitativos y que parece que está sacada de Star Trek o algo peor, ¿verdad? En realidad se ve bastante fantasiosa, y a pesar de todo lo fantasioso que les estoy pintando es la descripción del universo, la descripción de todo lo que nos rodea hasta donde lo entendemos en este momento. Pero hay cosas que no entendemos, y una cosa que no entendemos es por qué no está incluida la fuerza fundamental, digamos, más elemental para nuestra vida cotidiana, la gravedad. Es la fuerza fundamental más débil, porque todos hemos notado que, bueno, para levantar una manzana que se cae al suelo no tenemos que ejercer mucha fuerza, y el planeta Tierra completo está jalándolo. Entonces, el planeta Tierra es muy débil, ¿verdad? Porque nosotros lo vencemos a levantar esta manzanita. Es una fuerza muy débil. Comparado con el electromagnetismo también lo vemos, porque si tomamos un imán y queremos recoger un clip que está tirado, también lo podemos hacer muy fácil con el electromagnetismo. El electromagnetismo es más fuerte que esta fuerza fundamental tan importante, la gravedad. Entonces, a lo mejor no está incluido en el modelo estándar precisamente porque es una fuerza muy débil. Es una posible explicación. Pero a lo mejor también es por alguna otra razón. Vamos a ver cuál es. Está excluida porque las personas durante los últimos 100 años se pusieron a pensar si es posible escribir una teoría cuántica de la gravedad utilizando el formalismo que nos heredó Einstein. Y lo que encontraron es que encontraban por todas partes infinitos, cantidades, divergencias en ciertas integrales de interacción entre las partículas mediadoras de la gravedad, si es que existen los gravitones. Entonces ellos imaginaban que hay ciertos gravitones, que estos gravitones chocan y provocan que las cosas se empiecen a atraer, el Sol atrae a la Tierra a la Luna, etc. Por medio de estos gravitones, y resulta que eso los condujo a las teorías cuánticas a divergencias de las cuales no se podían deshacer por ninguno de los medios. Entonces llegaron a la conclusión en los últimos 100 años de que estos dos caballeros realmente están peleados, ¿verdad? No hay de otra, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una alternativa que concilie las tensiones entre la teoría de la relatividad general, la teoría de la gravedad más completa que conocemos, y la mecánica cuántica. A lo mejor lo que nos falta es completar la mecánica cuántica, o completar la teoría de gravedad, o completar las dos simultáneamente. No sabemos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, busquemos indicios en el cosmos que nos digan cómo ponerlas juntas.
¿En dónde podría aparecer la naturaleza cuántica de la gravedad? Es allá afuera, donde hay muchísimo material. Aquí vemos muy pocos, ¿verdad? Necesitamos acumular mucha de esta materia para poder finalmente hacer que la gravedad se manifieste abiertamente de una forma poderosa. Sabemos que aquí en la Tierra no lo hacen. Pero cuando se mira el cosmos, se descubre que lo único que conocemos como materia es el 20% de toda la materia existente, que el otro 80% de la materia existente es materia oscura, y todavía la historia es peor cuando se observa el cosmos con todo lo que conocemos. Que en realidad ese modelo estándar de partículas elementales que les acabo de presentar con quarks, leptones y no sé qué, compone solamente el 4.9% de todo lo que existe en el universo. ¿De qué está hecho el universo? Si vemos solamente este pastelito, con nuestros conocimientos actuales que tienen que ver mucho con lo que sabemos de relatividad general y lo que sabemos de partículas elementales, diríamos que 70% es una cosa que quién sabe qué diablos es energía oscura. Las personas que les gusta el esoterismo seguramente lo ocupan también para los trajes. Sí, pero los que no tienen la menor idea de qué sea esto. Si no saben, simplemente saben que eso es algo que ocasiona que el universo se esté expandiendo cada vez más rápido y no saben por qué. El 27% es una sustancia, materia, se parece a la nuestra, pero es oscura en el sentido de que no interactúa por medio de relaciones electromagnéticas, o sea, no despide luz, ni refleja luz, ni absorbe luz. Y es lo único que sabemos hacer cuando observamos las galaxias, cuando observamos el cosmos. Lo único que sabemos hacer es observar luz en todo el espectro electromagnético, ¿verdad? Es lo único que hacemos. Y resulta que esta cosa no despide ninguna cantidad de radiación detectable, pero produce efectos gravitacionales que mueven el entorno, que hacen que las galaxias se espulen o giren cada vez más rápido, incluso en sus bolitas, que hacen que se formen cúmulos de galaxias, por ejemplo. Entonces saben que hay algo ahí provocando esos efectos gravitacionales, pero que no vemos. Entonces debe ser algo oscuro o algo invisible, como llego a llamarle. Finalmente yo le llamo materia invisible y energía invisible porque no lo podemos ver. Eso es lo que no podemos. ¿Sí? Si fuera oscuro quizás se lo veríamos. Pero bueno, entendemos, conocemos muy poco del universo. Entonces la pregunta es, después de la plática de Alberto, ¿es en serio que el universo está hecho de campos y partículas? No. No, faltan cosas, debe faltar algo, pero no sabemos. En realidad, yo diría que la respuesta podría ser incluso, quizás sí, pero todavía no entendemos muy bien qué pasa para poder explicar todo lo demás. Entonces aquí es donde interviene la imaginación. Las personas se pusieron a pensar en cómo podrían resolver algunos de los problemas que tenían en 1965. Básicamente en esos años todavía no entendían muy bien cómo funcionaban las interacciones fuertes. Y las personas se pusieron a fantasear y dijeron, sí, es que mira, cuando los quarks, si es que existen, o quién sabe qué sea, están formando protones, neutrones y todos los hadrones, en realidad forman tubitos que podríamos representar como una cuerda oscilante y girante. Y dijeron, bueno, llamémosle a estos tubitos cuerdas y veamos qué es lo que hace si ahora simplemente los tomo como cuerdas cuánticas. Eso es lo que hicieron. Así empezó toda esta historia, esta parafernalia que les voy a presentar, empezó sencillamente. Pero condujo a una idea interesante, en el que todas las partículas, por ejemplo ese protón compuesto de quarks, contienen a su vez otras sustancias muchísimo más elementales. Dentro de los quarks habitan cuerdas de energía, cuerdas oscilantes, vibrantes, donde cada modo de vibración correspondería a una de las partículas elementales, a un electrón, a un quark up, a un quark top, a un muón, a una de esas partículas. Esa fue la idea que surgió de aquella conjetura que estaba relacionando la estructura de los hadrones con cuerdas vibrantes y oscilantes. Todavía no acabamos. Estas personas se pusieron a pensar que los tamaños de estas cuerdas exigían que estas cuerdas fueran cuánticas. Y como son cuánticas, entonces tienen que satisfacer las reglas de la mecánica cuántica. Todas ellas. Y no cualquier teoría de cuerdas puede satisfacer todas las reglas de la mecánica cuántica. Entonces tenían que llegar a un lugar, a un escenario,
en el que las cosas fueran sensatas. Y uno de los requisitos que surgió finalmente a la hora de analizar esa teoría es que no solamente necesitaban incluir cuerdas, sino que tenían que incluir también membranas, que en corto simplemente les llaman brandas a las personas, y que esas brandas podían ser de muchas dimensiones. Por ejemplo, aquí estoy tratando de escenificar que esto que está aquí es una brana tridimensional como nuestro universo, ¿verdad? Y que esta cosa que está de este lado podría ser pues otra brana con otro universo. Un universo que, puesto de esta manera, corresponde a un universo paralelo al nuestro, ¿verdad? Si es que aquí vivimos nosotros, por aquí cerca del Sol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Hay branas en esta cuestión, no sé por qué. Se le ocurrió, y que estas branas también tienen excitaciones y son dinámicas como estas cuerdas que les presenté. Vibran, oscilan y pueden tener dimensionalidades diferentes. Aquí traté de dibujarles una membrana tridimensional como la nuestra, pero esto podría ser una membrana 4-dimensional, esta una 5-dimensional. Entonces, resulta que en esta teoría no solamente tenían estas cuerdas que estaban vibrando y que eran responsables de la existencia, o podían ser responsables de la existencia de cada una de las partículas que enumeramos hace rato, o sea, un ingrediente para todas las partículas, sino que también necesitamos incluir estas membranas, un segundo ingrediente, para poder representar todo lo que hay en el cosmos. Y se pusieron a analizarlas con un poquito más de detenimiento y notaron que algunas de estas cuerdas eran cuerdas que comenzaban en una brana, salían un poquito y luego colapsaban en la misma brana. Y dijeron, ¿qué cosas podrían ser esas? Los interpretaron cuánticamente y llegaron a la conclusión de que esos podrían ser mediadores de interacciones como las que enumeramos al principio, ¿verdad? El electromagnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza débil, mediadores de interacciones, pero de interacciones que habitan solamente en esta brana. Entonces, si yo me imagino que esta brana es nuestro universo tridimensional, más el tiempo, por supuesto, si esta es nuestro universo, entonces podría yo imaginarme que este es un fotón, y este es un gluón, y este quién sabe qué cosa es, uno de los mediadores, o a lo mejor un mediador nuevo que todavía no ha sido descubierto. Así los interpretaron las personas. Dijeron, entonces necesito cuerdas. Les mostré al principio cuerdas cerradas, eran como anillitos oscilantes. Ahora les muestro cuerdas abiertas, pero con extremos pegados a estas membranas, que pueden ser responsables de mediadores de interacciones, ¿ok? Y otras cuerdas que habitan conectando universos. Esto está bien raro. ¿Qué tipo de membrana, qué tipo de cuerda podría ser este? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor es una partícula que todavía no hemos descubierto, si es que existen estos universos paralelos o qué sé yo. Entonces las personas se pusieron a pensar con mucha imaginación y muchas matemáticas para poder llegar a estas conclusiones. Existen estas cuerdas abiertas, si creemos en esta teoría de cuerdas, pero no son las únicas. Decía, existen las cerradas, y una de estas cerradas, eso fue la revolución, la primera revolución de la teoría de cuerdas. Una de estas cuerdas cerradas corresponde justamente al gravitón. ¿Y cómo supieron ellos? Simplemente hicieron las matemáticas y encontraron que ese gravitón se podía entender clásicamente como el causante de la existencia de la métrica de un espacio-tiempo como el nuestro, y que contenía la misma dinámica descrita a cierto nivel, a cierta aproximación por las ecuaciones de Einstein y Hilbert. Entonces las personas se pusieron muy contentas porque lo que empezaba siendo una teoría para describir estos tubitos oscilantes y vibrantes y girantes de, hoy sabemos, quarks, en realidad terminó siendo una teoría de gravedad. Pero les recuerdo, las personas cuantizaron estas cuerdas para poder llegar a estas conclusiones. Entonces lo que estaban deduciendo es que estos objetos cuánticos, estas cuerdas cuánticas, conducían a la gravedad. Por lo tanto, habían llegado finalmente, después de 70 años, a una teoría de gravedad cuántica. ¿Sí? Entonces, en esta teoría de gravedad cuántica tenían al gravitón, pero todavía les falta llegar a ciertas predicciones. Esa parte es la más difícil y voy a tratar de acercarme poco a poco hacia allá.
Lo que sí quiero decirles es que en realidad, a pesar de que nadie ha observado experimentalmente al gravitón, ustedes pueden comprarlo por el mismo precio del mismo. Este lo venden allá en el CERN. Es una partícula que dice que es tremendamente ligera. De hecho, su masa debería ser absolutamente cero y debería ser el causante de las interacciones gravitacionales. Entonces, esta es la caricatura que le pusieron allá en el CERN y tienen una caricatura para cada una de las partículas. Pero es interesante que las personas ya le pusieron un nombre, ya le asignaron cierta dinámica e incluso se imagina que lo único que falta es realmente detectarlo. Muchos nos imaginamos eso. Sin embargo, bueno, toda esta historia que les estoy platicando no fue tan limpia como hasta ahorita ha parecido. A pesar de todo lo esotérico que parece lo que les he pintado, hubo varios intentos. El primer intento de hacer teorías de cuerdas pasó por estos pasos. Tomaron una cuerda como una riata, la cuantizaron y entonces encontraron toda la solución, todo lo que les dije hasta ahorita. Pero había adicionalmente un problema. Solo había vibraciones de cuerdas, y les dije que esas vibraciones corresponden a partículas. Solo había vibraciones que parecen, cuando las vemos de lejos, partículas con spin entero. Por ejemplo, se supone que el gravitón tiene spin 2 y es una partícula. Les dije que hay mediadores de interacciones tienen spin 1. Y había otras partículas con spin 0 también que aparecían en este tipo de estructura. Todos ellos bosones porque tienen spin entero, y nosotros sabemos que hay partículas en nuestro universo que tienen spin semientero. Por ejemplo, el electrón. ¿Sí? Entonces, no puede ser, esta teoría ya tiene algo mal, ¿verdad? Otra cosa que está mal. Hay una vibración de cuerdas, una partícula que es taquiónica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si le creemos a los de ciencia ficción, que viaja más rápido que la velocidad de la luz, ¿verdad? Viajamos en el tiempo con ella. Pero es todavía más fea que eso. Ahorita les digo por qué. Es un defecto terrible. El tercer defecto, pero este lo minimizaré todo el tiempo. Solamente tiene 22 dimensiones más de las que observamos. Entonces no voy a minimizar por el momento, ¿verdad? Pero porque ya los otros dos son suficientes para que yo me ponga bastante triste. Y me pongo triste en particular por la existencia de una vibración de cuerdas que sea taquiónica, porque cuando busco la palabra taquión en Google, me dice que es una nueva forma de energía sin límite, omnipresente. Entonces, cuando veo esto, puede ser parte de la realidad, y luego, físicamente es todavía peor, ¿verdad? Estas señores, bueno, ocupan las palabras que les caen, pero si lo pensamos físicamente, en realidad un taquión representa una inestabilidad física del universo. ¿Qué quiere decir? Tiene un potencial, una energía potencial asociada que no está acotada por abajo. Eso es lo que quiere decir un taquión. Y si no está acotada la energía del universo por abajo, eso quiere decir que cualquier estado de energía que ustedes tengan va a buscar un estado más estable, y el estado más estable tiene menos energía, entonces va a seguir bajando la energía hasta que se vaya a menos infinito. O sea, nuestro universo no podría quedarse como está en este momento, tendría que estar decayendo energéticamente hacia menos infinito. Y por lo tanto nuestro universo no tiene derecho a quedarse durante tanto tiempo, 14.000 millones de años, como ha estado. No tiene ese permiso, ¿verdad? Un taquión, eso es lo que diría. Si alguien fuera capaz de ver un taquión y las teorías como las conocemos son las correctas, entonces nuestro universo ya se debería haber deshecho, a menos de que algo esté terriblemente mal en nuestra comprensión, lo cual en este sentido creemos que no puede suceder. Pero bueno, no queremos taquiones por dos razones esenciales, ¿verdad? Entonces, por esas dos razones no nos gustan. Pero lo que les acabo de decir del primer intento de las teorías de cuerdas es que nos da una descripción cuántica de la gravedad, qué bonito, celebramos, pero hay muchas cosas que están mal. Solo describe bosones, solo hay una vibración de cuerdas que es taquiónica, no nos gusta, y además hay 22 dimensiones adicionales que no nos gustan. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y a lo mejor una causa, por ejemplo, si queremos combatir este problema, tenemos solamente spin entero, pues ¿por qué no agregamos nosotros cuerdas que tengan spin
que no sea entero, porque empezamos con la suposición de que nuestras cuerdas no tienen spin, porque a quién se le ocurre que una cuerda tenga spin, ¿verdad? Entonces es una cuerda, una riata no tiene spin, ¿verdad? En lo que nosotros se la demos. Pero si le ponemos spin a fuerza, a lo mejor corregimos este problema. A lo mejor también simultáneamente corregiremos los otros. Entonces hay que ver si eso puede ocurrir. ¿Cómo le hacemos para agregar spin? ¿Cómo corregimos este problema? ¿Lo hacemos a la Viva México? Sí, yo le pongo spin y listo. O bien, buscamos un principio fundamental que de alguna manera nos dé un argumento para que aparezca spin. Estamos hablando de una teoría que se empezó a formar desde 1965 y en los 70s había una teoría que decía que todas las cosas que conocemos con spin y sin spin estaban de alguna manera relacionados por medio de un principio fundamental, una simetría. Esta simetría es muy importante y les pido que por favor sean serios en esta parte, es la supersimetría. ¿Qué es la supersimetría? Bueno, todo lo que es observable, por ejemplo las partículas, ya vimos que sí se observan los electrones, tienen asociados por medio de supersimetría una superpartícula, que es idéntica, salvo por el spin, y también porque todavía no ha sido observado, ¿verdad? Pero es la única diferencia, el super, el normal. ¿Ok? Porque no se lo hago también a las cuerdas, ¿verdad? Entonces tengo las cuerdas normalitas que se están rompiendo por aquí porque tienen campeones y no sé qué, y la hago super cuerda, ¿verdad? Tengo un poquito de spin a la cuerda por medio de este principio fundamental y así creo mis supercuerdas y ahora lo único que tengo que hacer es repetir lo que había hecho al principio en el primer ejercicio, o sea, escribir ecuaciones de movimiento, resolverlas y luego cuantizarlas, o sea, exigiendo que sea consistente con la mecánica cuántica y de ahí surgen ciertas consecuencias. Esto estoy siendo un poquito fuerte al respecto porque las cuerdas podrían ser un poquito más grandes, pero de todas maneras, a esta escala, a este tamañito, las cuestiones gravitacionales cuánticas deberían ser perceptibles a 10 a la menos 35 centímetros. Pensando en estas cuerdas, podemos hacer la comparación. Si el núcleo atómico es del tamaño de nuestra galaxia, entonces las cuerdas serían del tamaño, por ejemplo, de, no sé, de una persona, o de un camión, o de un árbol, algo por el estilo. Más o menos ese es el nivel de comparación que tendremos que tener en cuenta para considerar cuál es el tamaño de las cuerdas. Bueno, si son de este tamaño, ¿quién las va a ir a ver? ¿Nuestros microscopios? No. Entonces hay un señor, que se llama Pitágoras, que dice, esto no lo va a poder medir ni mi tataranieto. Entonces, esta teoría no puede ser comprobada ni correcta ni incorrecta. Entonces aquí se avienta una lista de posibles objeciones a todo esto, partiendo justamente del hecho de que hay cosas que no podemos medir de esta teoría y que por lo tanto nos pueden empujar a pensar que esta teoría es más filosofía que ciencia. Pero, lo que les voy a decir a continuación, tal vez lo contradice. Vamos a ver por qué. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Son muy pequeñas estas cuerdas. Pero ya vimos que también aquí aparece un gravitón, acompañado de su compañero supersimétrico, por supuesto. O sea que tenemos gravedad cuántica otra vez, eso está bien, eso me gusta. Tenemos ciertas vibraciones que producen mediadores de interacciones, tal y como en el caso anterior. Seguimos teniendo bosones de norma, como fotones, como quarks o cosas como esa, siguen ahí. Y lo curioso es que aparezcan estas dos cosas simultáneamente en la misma teoría. O sea, tenemos una teoría de gravedad cuántica que tiene las otras interacciones probablemente también incluidas. Entonces, ¿tenemos una teoría de todo? Las personas en 1985 saltaron de gusto y dijeron que sí, que esto era una teoría de todo por esta observación que estoy haciendo aquí. Les faltaba todavía recorrer un largo camino, pero ya lo estaban vendiendo como la teoría de todo. Olvídense de todo lo demás, esta es la ley. Lo que ellos se imaginaban, lo que tenían en mente es que a una escala de 10 a la menos 35 centímetros, por ejemplo, la escala de las interacciones gravitacionales cuánticas, existía solamente la teoría de cuerdas, y luego
esta teoría de cuerdas, como que en la evolución de la historia del universo, se fue desbaratando poco a poco hasta llegar a lo que nosotros observamos: la interacción fuerte, electromagnética, débil y gravitacional separadas. Mientras esas tres son parecidísimas y se pueden incluso agrupar en lo que algunas personas llaman teorías de gran unificación, esta es muy diferente. Pero no importa, venimos de la teoría de cuerdas que provienen de la misma teoría, por lo tanto, todos estamos felices. Lo único que necesitamos es alcanzar a medir, aquí dice 10 a la 19 GeV, estas energías. 10 a la 19 GeV es una energía alta, aunque a veces cuando la comparamos con, por ejemplo, la energía que tiene una taza de café, nos podemos reír de ese 10 a la 19, porque en realidad es poca en términos de la energía que nos echamos al cuerpo para hacer la pancita, pero en realidad esta es una energía por partícula, ¿verdad? Y la energía que nos echamos al cuerpo en realidad no es por partícula, es para todo, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente. Entonces les decía, ¿cuáles son las virtudes y decepciones de esta teoría que están encontrando? Otra cuestión, aparte de que sea una teoría de unificación y de cuerdas muy pequeñas, es que hay vibraciones que ya producen fermiones. Esto me gusta, o sea, voy a poder producir cosas como el electrón. Y hay otros bosones también, ok, perfecto, porque también hay otros bosones en la física, por ejemplo, el bosón de Higgs. No hay tachiones, eso definitivamente debe ser algo bueno. Lo malo es que los esotéricos ya no van a tener material. Y no hay otras inconsistencias tampoco, ¿verdad? Además, las partículas resultantes a veces son supersimétricas, así como las que vimos evidentemente que existen, y otras veces no son supersimétricas. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, nuestro universo tiene solamente las partículas que nos componen a nosotros, no son supersimétricas, y este ambiente nos dice que es probable también tener algo como lo que hemos observado hasta este momento a partir de la teoría de cuerdas. Pero, luz en rojo, solo es válida esta teoría en 10 dimensiones. Bueno, un defecto tenía que tener. Otro defecto que tenía que tener, no acabo de decir que es una teoría de gran unificación. Ok, este es Edward Witten, este es Green, este es Schwartz, este es Alberto Guicosa, este soy yo. Entonces, y todos estamos tratando de entender la teoría de cuerdas por allá de 1985. Y notaron que cada lugar que exploraban ellos de la teoría de cuerdas tenía características diferentes. Entonces, ellos dijeron, es que son teorías de cuerdas diferentes, démosle nombre. Y les dieron distintos nombres. Algunos que tienen supersimetría, mucha, poca, ninguna, etc. Y estaban muy contentos tratando de reproducir el universo cada uno en su esquina, hasta que este caballero de voz chistosa, más chistosa que la mía, apareció en 1995 en una conferencia y dijo, noten que el elefante está feliz aquí, en el otro no. Este elefantito es la teoría madre de todas las otras teorías. Y le voy a poner teoría M, quién sabe si es por madre, por matriz, o por membrana, o por qué sé yo. Le voy a poner teoría M, y vive en 11 dimensiones, no en 10. Es válida en 11 dimensiones, no en 10. Y a partir de ella podemos encontrar todos los resultados que tenían ustedes de sus otras 6 teorías. No se hagan bolas con esas. Observen el elefante completo. Eso es lo que nos enseñó Edward Witten en 1995. Sin embargo, hasta el día de hoy, todavía las personas, 20 años después, no sabemos qué es la teoría M. Podemos ver que tiene cierta estructura y que Witten es listo y todo lo demás, pero en realidad todavía no tenemos la menor idea de qué sea esa teoría M. Y sin embargo sí entendemos los otros pedazos de elefante. Entonces muchos estamos trabajando con los pedazos de elefante, tratando de entender esa teoría M y tratando de entender si tiene algo que ver con la realidad. Y esa es mi última pregunta. ¿Tiene algo que ver con la realidad todo esto? Y ahora sí ya me pasé. No, todavía me faltan 2 minutos. Si tiene algo que ver con la realidad, de lo que me tengo que deshacer esencialmente es de un problema fundamental de estas teorías. Hay muchas dimensiones. Les decía que en las partes del elefante había menos series. Y en la teoría M hay 7 adicionales, 7 dimensiones espaciales y no sé qué hacer con ellas. Pero la teoría de cuerdas no fue la primera que dijo que podrían existir dimensiones adicionales. Este señor está bien loquito, por supuesto, nadie lo penaba.
Dijo, sí, podría haber dimensiones extra, porque mira, las matemáticas funcionan. Sí. Quédate ahí con tus dimensiones adicionales, pero fue una idea interesante, como demostró poquitos años después. Theodor Kaluza, otro loquito, ¿verdad? Que le envió su artículo a Einstein diciendo, mira, si yo imagino que hay una sola dimensión adicional, puedo de alguna manera demostrar, o al menos mostrar un poquito, que la gravedad y el electromagnetismo, que eran las únicas fuerzas que se conocían bien entonces, que la gravedad y el electromagnetismo provienen de una sola fuerza de gravedad en una teoría que solo tiene una dimensión adicional. No es justamente de lo que estamos hablando en la teoría de cuerdas, pero las personas no se habían dado cuenta, se olvidaron de este trabajo hasta 60 años después que volvió a surgir. Pero era justamente esa idea, la idea de Kaluza. Agreguemos una dimensión, y si agregamos esa dimensión, le ponemos solamente gravedad en las dimensiones que hay en nuestro espacio más una, y obtenemos gravedad en nuestro espacio tridimensional, más el electromagnetismo. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo, pero caray, ¿cómo es posible que no hayamos observado esta dimensión adicional? Tuvo que llegar a alguien más para decirle, es que lo que tienes que hacer es algo más. No solamente te quedes con esta dimensión adicional, que es bastante interesante, según acaba de decir el señor Despeinado. Trata de mostrar por qué es que no la ves. ¿Por qué es que no la ves? Perdón, aquí se me fue. ¿Por qué es que no la ves? Dice el señor Klein que no la ves porque esa dimensión es muy pequeña, porque está compactificada. Veamos qué significa para él compactificar. Tenemos una dimensión vertical aquí y otra dimensión horizontal allí, ¿verdad? Vamos a compactificar la dimensión vertical. Para el señor Kaluza, para el señor Klein, lo único que quiere decir eso es decir que toda la dimensión vertical solamente va de aquí a acá y no hay más hacia arriba. Hasta ahí se acaba toda la dimensión y luego lo único que nos toca es hacerla cada vez más pequeña. Hasta que ya no la veamos, ¿verdad? Y si ya no la veamos, entonces transformamos una imagen bidimensional en una imagen unidimensional, ¿verdad? Entonces, eso podría ser. Él se preguntó junto con Kaluza. Resultó que le daba más sentido a su teoría. Pero ¿cómo pasaría eso en la vida real? Pensemos en lo que está pasando aquí. El señor ve una sola dimensión y camina sobre esa dimensión, pero las hormigas le dan la vuelta a esta cosa. No solo caminan en la dirección horizontal, también se mueven ahí. Hay una dimensión compactificada, enrollada en esa dirección que solamente bichos tan pequeños como las hormigas pueden ver en este caso. Eso también puede ser en la vida real. Yo no soy tan pequeño como para ver esas 6 o 7 dimensiones adicionales que tiene la teoría de cuerdas o la teoría M. Esta es una dimensión compactificada en cada uno de los puntos de nuestro espacio. En cada punto de nuestro espacio hay como un cablecito, como el cablecito que ve la hormiga, ¿verdad? En cada punto hay un círculo. Y ahí, cada vez que movemos nuestra mano, lo atravesamos, ¿verdad? Le damos vuelta a estas dimensiones todo el tiempo. Así como el señor que estaba caminando sobre la cuerda floja, él no se daba cuenta, pero en realidad le estaba dando con sus pies vuelta a la dimensión adicional, ¿verdad? Lo mismo está pasando en nuestro espacio, a lo mejor, pero esto solo es una dimensión. A lo mejor hay 2 dimensiones compactas, o de una vez pongamos las 6 o las 7 de la teoría de cuerdas, de la teoría M. Esto es solamente una, compactifiquémoslas en algo más loco, por ejemplo esto que está aquí, que se llama una variedad de Calabi-Yau, de las cuales van a hablar en el aquelarre matemáticos, y aquí quieres saber de eso. En estos bichos podríamos compactificar el espacio al que no tenemos acceso, y estas dimensiones son tan pequeñas como 10 a la menos 35 centímetros, y es por eso que ni ustedes ni yo hemos tenido acceso a estos lugares tan locos. Pero hay consecuencias de vivir en este lugar tan extraño de la teoría de cuerdas. Una de las consecuencias es que nadie nos cree, ¿verdad? Porque pues llegan al cine, ven la película tridimensional presentada por teoría de cuerdas y dicen, no, esto fue bidimensional, y acá les dice el manager que es que una de las misiones está compactificada, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Nadie nos cree por este tipo de cosas. Pero
Desde el tiempo de Kaluza y Klein, ellos ya nos habían enseñado que hay consecuencias de que existan estas dimensiones compactas. Y una de las consecuencias es que debe haber copias de las partículas que nosotros conocemos, pero bastante más pesadas. Solo tenemos que encontrarlas y tienen que coincidir en todas sus propiedades, salvo en la masa. Ese es lo único que tienen que diferir. ¿Es posible que esto exista? Pues la realidad nos dice que sí. Miren. Dicen que existen. Hay que buscarlas en los aceleradores. Y otra cosa que tiene que ver también con la existencia de estas dimensiones adicionales, compactificadas, es la posible formación de mini agujeros negros que se puede dar en condiciones de muy alta energía. Entonces se forman estos microabsorbores de absolutamente todo lo que hay a su alrededor, los micromonstruos devoradores, pero no hay ningún problema porque son tan pequeños que, de acuerdo a lo que nos dice el señor Hawking, se podrán evaporar muy rápidamente emitiendo ciertas partículas que sí vamos a poder observar. Entonces, estos microagujeros negros primero se verían como energía que falta en nuestras matemáticas, en nuestra suma de energía, y después cuando se evaporen vamos a ver que son agujeros negros. Eso sería muy bonito. Ojalá lo pudiéramos ver, por ejemplo, en el LHC, o cuando analizamos el centro de galaxias activas, los núcleos de galaxias activas. Entonces, buscamos una fuente de energía súper poderosa en la cual se generen copias de Kaluza-Klein o mini agujeros negros, los detectamos y con eso podemos saber si existen estas dimensiones adicionales o no. Entonces, no es cierto lo que dice Voigt del todo, ¿verdad? No es cierto que no sean detectables del todo las consecuencias de la teoría de cuerdas. Además de eso, las personas se han dedicado durante los últimos 40 años, por supuesto, a construir cosas que se parezcan más a la realidad. Entonces hacen sus compactificaciones de algún tipo, por ejemplo esta que está ahí, y encuentran, utilizando algunas de estas teorías de las patas del elefante, las partes del elefante, encuentran modelos similares al modelo estándar de partículas elementales y al modelo cosmológico, al del Big Bang, con partículas incluso adicionales que podrían explicar por qué seguimos midiendo un 95% de cosas que no entendemos, materia y energía oscuras. Entonces a lo mejor van por el buen camino. Los detalles son engorrosos y la verdad es que interpretar los resultados muchas veces requiere bastante conocimiento matemático, pero simplemente la idea es esa: compactifico 6 de las 10 dimensiones y encuentro modelos que se parecen a las interacciones fuerte, débil, electromagnética y gravitacional de nuestro universo. Pero hay un problema, y no es este caballero, sino las copias de este caballero. Ese es el verdadero problema en la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas puedes construir los modelos que se te ocurran, millones de ellos. Algunas personas dicen 10 a la 500, y 10 a la 500 quién sabe qué número es, no me lo puedo ni siquiera imaginar, ¿verdad? Entonces, si hay tantas soluciones, si hay tantas pantallas como esa, 10 a la 500, ¿cuál es la buena? ¿Cómo puedo pedirle a una teoría que dice que es una teoría de todo, que me diga cuál es la buena, si en realidad no sabe? Sabe que hay 10 a la 500, eso es todo. Y ni siquiera sabe cuál es la buena, no me guía hacia ningún lado. Ninguna de ellas es más favorecida que la otra. Pero de alguna manera esta pregunta es como pedirle demasiado a una teoría como esta, tal vez precisamente porque se dijo que era una teoría de todo. Pero pensemos en la teoría de relatividad y pensemos que algún loco, por ejemplo Einstein, un día que se levantó de malas dijo: esta es una teoría de todo, y dijo: ok, entonces las personas le empezarían a exigir más, ¿verdad? No solamente me digas cuáles son las soluciones, no solamente me digas los modelos, dime cuál es el modelo del universo. El modelo no existe, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden imaginar cualquier cantidad de métricas y armar su propia gravedad, su propia relatividad general con base en las ecuaciones fundamentales de Einstein. Pues es lo mismo que ocurre en la teoría de cuerdas. Tenemos una teoría, llamemos de la teoría M, compactificamos 7 de las dimensiones y encontramos modelos. ¿Cuál de ellos es el bueno? En ninguno de los dos casos sabemos, pero podemos agarrar cada uno de los modelos y ver qué es lo que predice. Poner a prueba cada uno de ellos.
Y en el caso de la relatividad, pues hay un modelo que dice que todo funciona bien, que el modelo tiene 13.800 millones de años y que hubo inflación y todo lo demás. Pero ¿qué podemos hacer en el lado de la teoría de cuerdas? ¿Podemos hacer algo? Todavía estamos pensando, estamos viendo hasta dónde podemos llegar, de tal manera que podamos comparar los resultados con lo que se tiene en otras teorías. Entonces la pregunta que nos hemos tratado de hacer durante esta charla es: ¿de qué está hecho el universo? ¿Partículas? ¿Elementos químicos? ¿Gelatinas? ¿O cuerdas? Y la respuesta es que no sabemos todavía. ¿Sí? No tenemos la menor idea, pero lo estamos buscando con estos elementos tan esotéricos como suenan. Y muchos de nosotros creemos que muy probablemente son las cuerdas lo que le van a dar un sentido más racional a la estructura de la composición del universo. Pero otras personas nos dicen, bueno, pues les falta el último paso, ¿verdad? Sí, para llegar realmente a lo que ustedes están soñando. Y bueno, entonces nosotros nos ponemos a hacer lo que mejor sabemos hacer, andar de preguntones por todas partes, y lo cual les pido a ustedes que no dejen de hacer. Muchas gracias. Nos corren de aquí a las 3. Por supuesto, ahorita son libres de escapar o cuando quieran que quieran escapar, lo que sea, no se sientan obligados a quedarse. Pero si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sea, adelante. ¿En qué momento decidiste que querías ser poeta? No sé, en algún momento entre licenciatura y doctorado. No fue antes. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿En algún momento se podrán ya alcanzar las matemáticas necesarias? Las matemáticas, de hecho, la mayor parte de las matemáticas ya ha sido desarrollada desde el 85 hasta el 75 hasta la fecha, pero siempre surgen más y más retos matemáticos. Pero hasta donde podemos construir, por ejemplo, lo que yo estoy tratando de mostrar aquí que se puede hacer, ya tenemos las herramientas. Ya solamente falta aplicarlas y aplicarlas en los lugares correctos. Porque como no tenemos ningún principio guía, entonces los aplicamos en donde podemos. Pero las matemáticas, desde mi perspectiva, ya existen, pero hay preguntas abiertas. Por ejemplo, mencioné que podíamos compactificar 6 dimensiones en unas variedades que se llaman Calabi-Yau, variedades de Calabi-Yau, y esas variedades de Calabi-Yau ya existen, ya están caracterizadas matemáticamente, pero no han sido clasificadas aún por completo por todos los matemáticos. Por lo tanto, no podemos construir todos los modelos que son posibles, ¿sí? Y eso podríamos nosotros contribuir porque nosotros estamos más interesados en las Calabi-Yau de los matemáticos mismos, y algunos de nosotros trabajamos justamente en esa dirección, tratando de completar esas esquinitas. Pero en realidad la matemática ya está desarrollada. Clasificar es cuestión para un matemático de niños, ¿verdad? Sí. Una pregunta. ¿Ustedes, así como físicos, proponen algo con respecto a alguna posible modificación de la manera de enseñar las matemáticas, por ejemplo? Porque pues a veces uno puede salir de la carrera de matemáticas sin saber muchas de las cosas que se necesitan para pues, intentar llegarle a eso. ¿Ustedes creen que se puede hacer algo? Esa es como la pregunta. De hecho, bueno, una de las propuestas que tenemos en este grupo de gravitación y altas energías es justamente en esa dirección. Notamos que no tenemos las herramientas en el 9º semestre para trabajar en nada de esto, por lo general, no sabemos nada de eso, y entonces propusimos un curso optativo que tiene la función esencial de dirigir a los estudiantes interesados en esta área, de tener las herramientas, de darles las herramientas adecuadas para
justamente dirigirse hacia esta área. Pero por supuesto no sabemos si esta receta que estamos empleando será por completo exitosa y tampoco sabemos si es universal, porque ahí cada campo tiene sus matemáticas y cada campo requiere distintas herramientas. Entonces nosotros les intentamos dar en esos cursos las herramientas que creemos que son necesarias para estos campos, gravitación y altas energías. Esa es nuestra propuesta concreta, ¿sí? Nada más para repetir, toda la propuesta se encuentra aquí, en esta página. Ahí tenemos también de qué se trata este curso particularmente, que contiene los elementos matemáticos requeridos. Hay otras personas que nos juntamos de vez en cuando también para hacer una especie de mini club en el cual nos ponemos a discutir cosas bastante esotéricas como estas, tratando de entender un poquito mejor cómo funcionan las matemáticas en estos lugares. Sí. ¿Algo más? Gracias. Sí. Como mencionas que aún sí funciona, ¿qué tipo de observaciones o predicciones son las que están buscando que le lleven, aparte de Sí, bueno, el problema de la teoría de cuerdas es que predice un montón de cosas y cada modelo tiene en sí mismo sus propias predicciones. Entonces nosotros lo que hacemos es agarrar un modelo y ponerlo enfrente de todos los datos, los que sean, por ejemplo, ondas gravitacionales, partículas nuevas, fuerzas adicionales, partículas estas supermasivas, copias, agujeros negros, todo eso lo ponemos en el ambiente, lo contrastamos y decimos, este modelo ya murió, entonces agarro otro y agarro otro, pero son un montón. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa más es encontrar principios guía dentro de la misma teoría que nos permitan saber qué es lo que tenemos que tomar. Por supuesto que los datos experimentales son en sí mismos una guía, así es como se han armado todas las teorías que conocemos, mediante los datos experimentales. Pero, por ejemplo, la predicción del quark top, que les acaban también de dar el premio Nobel a algunas personas, por eso fue simplemente la estructura matemática decía que existía, entonces lo buscaron y lo encontraron unos 30 años después. Nosotros pensamos que aquí tenemos que hacer una combinación, ocupar los datos experimentales como parte de la guía y otra vez las simetrías y los datos matemáticos también para poder encontrar el camino hacia un modelo que reproduzca realmente la realidad y produzca efectos interesantes desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista experimental. Entonces la propuesta es simplemente no quedarse simplemente comparando datos con el modelito que acabo de tener, sino buscar en los modelos que tenemos principios guías hacia nuevas estructuras de la naturaleza. Sí. ¿Cómo te sentirías si la teoría no es correcta? Sí, eso es algo que me pregunto todo el día, todos los días. Y honestamente yo creo que me sentiría como la mayoría de las personas que realmente están haciendo algo nuevo. Y creo que esos son los físicos como ustedes que están interesados en hacer cosas más allá de lo que hay. Porque las personas que realmente ya están haciendo lo que hay, no sé, por ejemplo, dándole vueltas al oscilador armónico una y otra vez, ya saben qué van a obtener, ¿verdad? Entonces las personas que están haciendo física nueva, en realidad saltan a lo desconocido y pueden atinarle algo, o pueden no hacerlo. Y estoy seguro que van a sentir una suerte de fracaso si no le dan, pero también van a sentirse alegres en algún momento porque ellos creyeron en ese momento que sí le daban y luego no, y luego sí. El trabajo de un físico, desde mi perspectiva, es un trabajo muy frustrante, porque siempre es así, altibajos, todo el tiempo, salvo cuando eres ganador del premio Nobel, ¿no? Pero en realidad para la mayoría de nosotros es así todo el tiempo, y le atinamos a algo, pero no le atinamos a otra cosa, y todo el tiempo es luchar contra nuestro propio ego también, porque creemos que queremos y podemos descubrir algo, y la realidad a veces nos demuestra que estamos todavía lejos. Pero creo que todos los que saltan hacia lo desconocido están en la misma situación. ¿De qué le serviría hallar la teoría de toda la humanidad? A la humanidad, yo creo que sería lo mismo que, por ejemplo, le preguntaron a las personas en el 2012 cuando encontraron al Higgs, ¿no? ¿A qué le sirve eso a la humanidad? Bueno, en principio, así aplicar el Higgs y ahora pongo la gelatina de Higgs en no sé qué, en un radiador, no, ¿verdad? Eso no va a suceder. El punto es que en el camino entre cuando se conjetura y se descubre, se encuentran un montón de cosas que ayudan para el desarrollo del conocimiento, o el desarrollo de tecnología, o el desarrollo simplemente de sociedades como el CERN, que se desarrolló justamente buscando este tipo de cosas.
Y por otra parte, después de esos descubrimientos, es cuando las personas más inteligentes que viven en ingeniería, por ejemplo, de pronto se les ocurre, sí, esto tiene aplicación en la vida real, y nosotros acá, de este lado, no tenemos la menor idea de cómo llegar a esas aplicaciones. Para ellos se les ocurren cosas interesantísimas, generalmente basadas en eso. Pero ¿por qué a ustedes les interesa descubrirlo? Porque somos personas, yo creo que porque la mayoría de los físicos somos personas locas y curiosas, que lo que queremos es simplemente saber más, conocer más, comprender más. ¿Por qué? Pues quién sabe. Un día nos dijeron que 1 más 1 era 2 y a partir de ahí dijimos, ¿y 2 más 2? ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Honestamente, algunos sí tienen alguna visión y dicen, no, es que yo me quiero ganar el premio Nobel objetivamente y no sé qué, pero la mayoría creo que no. La mayoría creo que simplemente buscamos entender mejor lo que nos rodea con las herramientas que tenemos. Yo quiero decir algo sobre esto. Yo pienso que todo esto es como el arte. El arte solo nos sirve para sentirnos, es para sentir algo en nosotros mismos. Entonces yo siento que esto nos sirve para satisfacer nuestra curiosidad, nuestro deseo de algo que no sabemos. ¿Quién sabe qué es? En caso de que sí se vea todo la M, ¿cómo quedaría un estándar? Una aproximación así como Newton de la actividad. Exactamente. Exactamente, o sea, Newton no quedó relegado, hay que decirlo también por sus palabras, ¿verdad? Es una buena aproximación que si yo agarro esta botella y se la aviento a alguien, seguro Newton lo puede describir muy bien, ¿verdad? Ese viaje de la botella, con carga, como quiera, todo eso lo puede describir bastante bien. Pero es una aproximación de la realidad completa. Necesitaríamos la mecánica cuántica para ver cómo funciona un protón que viene en esa botella de agua viajando por todas partes simultáneamente y cayéndole en la cabeza a alguien en forma de una gota de agua, ¿no? Entonces, pero en realidad todo el modelo estándar sería una excelente aproximación de todo lo que observamos y solamente nos daría ingredientes adicionales para entender de manera más fundamental la naturaleza. Pero no nos desharíamos de nada de lo que ya está hecho. Eso está bien. Sí. Bueno, tengo medio entendido que, bueno, aparte de la teoría de cuerdas, existen otras formas de atacar, digamos, el problema de la cuantificación de la gravedad. Ajá. O sea, desde tu perspectiva, ¿por qué esta es la que, por qué tú optas por la teoría de cuerdas, no por la gravedad? La única que yo conozco, bueno, hay dos cosas que están relacionadas con cuantización de la gravedad. Una se llama gravedad cuántica de lazos. Se llama gravedad cuántica de lazos y la otra se llama gravedad modificada, que más o menos va por la misma idea, a pesar de que ellos no cuantizan. La idea que se tiene en esas dos áreas generalmente es de encontrar una respuesta a un problema bastante puntual. Es como si, por ejemplo, alguien quisiera inventar el signo más solamente para sumar 1 más 1. Nada más. Mientras que el signo más es más universal. Entonces, quien inventó la adición estaba pensando de alguna manera en una estructura bastante más global. En este sentido, la teoría de cuerdas es bastante más global que lo que se trata de hacer en esas dos áreas. Particularmente en la gravedad cuántica de lazo, lo único que dicen es, empiezo con Einstein, así como está, y lo que quiero hacer es cuantizarlo así como está, listo. Y no le pongo nada más, nada menos, tal vez solamente que el espacio ahora es anticonmutativo para poder cuantizar y no